¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren hoy, Sandrita de modelo, miren lo que es este chaleco divino. Hoy mostrando chalequito que sale de aquí del taller Hablemos de Magia. Miren qué belleza. Busquen los materiales que más les guste. Estamos en una época de fresquete, así que este chaleco está tejido como a ir y alguna que otra fantasía, ideal para esta época. Ya se los dije muchísimas veces que amo los chalecos, es una de las prendas que no te puede faltar. Abiertos, cerrados, largos, cortos, como vos quieras, pero mira lo que es esto. Una belleza, súper fácil. La espalda es igual, tiene el mismo dibujo, así que es solo repetir este cuadradito 2 veces y tenemos una prenda divina para todo el año porque lo podemos usar también en verano, que tenemos esos días fresquitos de vez en cuando. La verdad, vale la pena. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Busca el material que más te guste y nos ponemos a tejer. Bueno, amigos, acá tenemos una variedad de mohair o imitación. Miren qué belleza. Esta se llama Pansy y es un mohair bastante gordito, una fantasía, ¿no? Miren qué divino. Este es otro tipo, hermoso también, este era un poquito otra calidad, pero miren qué belleza, hermosos, hermosos, justo para ahora. Pero como es un chalequito calado, como lo habrán visto, ustedes si lo quisieran hacer para el verano, que sé que tenemos muchas amigas y amigos que viven en Europa o viven en otros lugares donde ahora están en primavera, lo pueden hacer con hilo de algodón. Y si vivís acá en Argentina o a los alrededores, que hoy estamos teniendo mucho frío, lo puedes hacer o con lanita común o también en algodón para más adelante. Bueno, la idea es hacer esta esponjita con los mohair tan lindos o una imitación. Y esta otra lana que está matizada, miren los colores, no, es un sueño. Un sueño. Esta sí que no me acuerdo dónde la compré, pero me encantó y el grosor es el mismo. Entonces yo voy a combinar estos colores más esta, que es una belleza, así como lo han visto en la presentación. Es un chalequito sin mangas, precioso, pero si ustedes quieren le pueden agregar manguitas y se hacen un suéter de verano, un suéter para media estación o un suéter para invierno y abajo se abrigan un poco más. Con una aguja número 5, pero bien podría ser 5,5. Ustedes ya saben que tienen que ver primero cómo ustedes tienen presión en la manito a la hora de tejer y el grosor del material. Así que bueno, yo lo voy a empezar con mi agujita número 5. Miren esta Sarah Kay, lo que es un sueño. Ya saben que si quieren nuestras agujitas que hacemos en el taller con mis hijas, me tienen que dejar un mensajito por Instagram o por Facebook y ahí yo les cuento todo. Solo estamos entregando por ahora y si Dios lo permite, más adelante vamos a entregar al extranjero, pero por ahora solo en la Argentina. Bueno, ya vendí mis agujitas. Saben que yo creo que nací en vez de tomar mi mamadera, la estaba vendiendo, me parece, porque es así, es una forma. Bueno, miren qué belleza. Con este color chocolate vamos a hacer el centro de este chalequito, que es un granny, que yo lo he visto por ahí, pero bueno, obviamente lo modifiqué como modifico todos mis tejidos, o la gran parte, cuando veo algo bonito, pero me gusta hacerle algún cambio, seguramente. Entonces vamos a hacer un anillito mágico, comenzaremos por el centro de este cuadrado y lo vamos a rellenar con varetas. Acá voy a tejer mis 3 cadenitas de inicio y comienzo a rellenar. Voy a rellenar este anillito con 16 varetas. Si ustedes lo quieren, porque es una lana muy liviana, si ustedes lo quieren hacer como un poquito más soufflé, un poquito más esponjoso, pueden elevar el número de aguja, que también andaría muy bien. Hasta un 6 andaría perfecto con este hilado. Aunque parece muy grueso la aguja, pero el tejido al final es como que queda más aireado. Y si tejen apretado, también les aconsejo un poquito más grande las agujitas. Bueno, yo voy a contar 16 puntitos y ya seguimos con la segunda hilera.
Acá tengo el centrito ya con las 16 varetas. Quizás no se note tanto porque igual no es muy oscuro, pero es un chocolate y encima con tanto pelo, porque es este moai tan bonito, por ahí no pueden descifrar bien dónde están las varetas. Pero yo les voy a ir comentando. Cerré con un puntito deslizado y me voy a mover un lugar, porque miren dónde vamos a tejer esta segunda hilera, dentro del centro de cada vareta, o sea, por entre medio de una y otra vareta. Entonces me muevo con un puntito deslizado. O sea que no voy a tejer sobre las varetas, voy a tejer entre medio. ¿Ven? En el huequito que se forma, ahí voy a tejer esta segunda hilera, no tomando las varetas, sino en esa endijita que queda entre vareta y vareta. Vamos a hacer así. A partir de este círculo tenemos que formar con la segunda hilera las esquinas para que se haga un cuadrado, que es divino. Es divino este cuadrado, me encantó y ya les comenté que lo modifique un poco porque quería un chaleco diferente. Levanto mi primer vareta y dentro de este huequito tejo 2 varetas más. Ahí tejí un primer grupo de 3 varetas juntitas. Sin cadena de separación, tomo la lazada, voy a ir al lado entre estas dos que están aquí y tejo una vareta. Ahí. Y ahora salto al lado y repito este grupete. Ahí. Siempre entre medio de las varetas. No pincho la cabecita de la vareta. Ahí tejí aquí este primer lateral, porque ahora vamos a formar la esquina. Así, un grupito de 3, una en el medio y otro grupito de 3. Ahí estamos. Ahora, para la primera esquina, voy a tejer 2 cadenitas al aire, tomo doble lazada y voy a tejer también, siempre manejándome en el medio de donde están las 2 varetas, ahí sujeto esta vareta doble. Va a ser mi primera esquina. 2 cadenitas al aire y repito este movimiento que sería un lateral. Ahora vamos a hacer el lateral de este lado. Entonces, voy aquí saltando una vareta y tejo el primer grupo de varetas comunes. Ese grupo de 3. Ahí, y voy a aflojar mi lanita. ¿Qué complicación puede tener esta lana? Que si se equivocan y quieren destejer de golpe, los pelitos no se lo van a permitir, se enreda, se hace un matete y es muy probable que tengan que cortar. Si tienen que cortar, y bueno, corten y sigan. Pero les comento, vieron que para cuando hay así lanas con mucho pelo, es muy complejo destejer. Entonces, toda la paciencia del mundo, la calma, miren bien qué paso van a seguir para evitar tener que destejer y acordarse del nombre de Sandrita de Hablemos de Magia. Es una lana divina, divina. Yo la uso mucho, siempre lo comento, porque esta lana me encanta, la tejo siempre para esta época en medias, bufandas, en gorro, porque me encanta, es súper abrigada, liviana, suave. A mí me gusta mucho, pero tiene ese detalle de que si queremos destejer, sonamos porque tiene mucho pelito. Bueno, ven, acá repetí el otro lateral, ahora voy a repetir en cada una de las esquinas este mismo movimiento. 2 cadenitas, doble lazada, pero tengo que buscar ahí, tengo que buscar pinchar dentro de las varetas. Y formo, sería esta mi segunda esquina, pero yo me voy a quedar tejiendo para ir completando porque se repite una y otra vez el mismo movimiento. Ahora les muestro, miren, hasta acá llego. Ahí está, ¿ven? Así les tienen que quedar estas esquinitas y los laterales. Me quedo a terminar y voy a hacer una hilera más con este color porque yo les mencioné que voy a combinar todos estos colores para que quede más bonito. Si ustedes lo quieren hacer en un solo color y con otro material, ya lo saben, lo pueden hacer. Me quedo tejiendo.
Miren, acá me detuve porque tendría que hacer las 2 cadenitas de esta última esquina, pero como yo voy a continuar tejiendo sobre este espacio, lo voy a cerrar con una media vareta. Esto lo hacemos muchas veces para mantenernos en el lugar que queremos estar, o sea, en el medio de uno de estos arquitos. Si no, yo me tengo que ir moviendo hasta este punto, con punto deslizado. Pero así me queda bien el huequito, evito moverme, hacer más grueso el tejido aquí, y esta media vareta al tejer sobre ella no se nota. Entonces, vamos a hacer así. Toda una explicación para... Pero ustedes ya saben que a mí me gusta explicarles todo. Acá voy a hacer un grupo de 3 varetas y las voy a cerrar todas juntitas. Acá tengo la primera, tejo una segunda, la mantengo en la aguja y tejo una tercera y la mantengo en la aguja. Ahora sí voy a cerrar este grupito. Ahí. Entre esta mota que tengo que hacer aquí y una que viene aquí en el medio, voy a hacer un arco de 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenitas y repito este movimiento. Miren dónde voy a sostener. Voy a buscar las 3 varetas centrales, o sea, la que estaba en el medio, una de este grupo de 3 y una de este grupo de 3. Las tejo por separado, pero las cierro todas juntas. O sea que acá tengo una, la primera la mantengo en la aguja. La segunda, que estaría aquí abajo en el medio, la mantengo en la aguja. Y la tercera del otro grupito, ahí, y la mantengo en la aguja. Una vez que tengo las 3 tejidas, las cierro. 3 cadenitas. Y repito este movimiento, pero ahora en la otra esquina. Entonces, aquí es donde tenemos las 2 cadenitas. Acá las vamos a pasar por debajo del arco y hacemos el mismo movimiento. 2 y 3. Y cierro. Otra vez un arco de 3 cadenas y ya llegué a la esquina. Entonces, sobre esta vareta doble vuelvo a tejer una vareta doble. Ahí, doble lazada, pincho sobre la vareta y tejo una vareta doble. Otra vez 3 cadenitas y ya estoy en el otro lateral. Entonces, acá hago la primer motita con 3 varetas, que voy a soltar hebra. Es muy simple de hacer. Cierro todo junto y 3 cadenas de separación. Acá, cuando llegamos al medio, tenemos que divisar las 3 centrales. Entonces, tejo la primera, sostengo, tejo la segunda, sostengo y tejo la tercera. Cierro, arco de 3 cadenas. ¿Ven que es muy simple? Bueno, así hasta dar toda la vuelta y vamos haciendo también las esquinas con esa doble vareta. Lo voy a apoyar sobre la mesa para que vayan viendo así con el contraste de otro color que tiene la mesa, lo pueden ver tranquilamente al dibujo. ¿Ven qué bonito que va quedando? La verdad que es un cuadrado precioso. Me gustó mucho, entonces ya le quito para Sandrita. Miren qué belleza. Ahora voy a repetir siempre en las esquinas el mismo movimiento y en los laterales estas 3 motas hasta dar toda la vuelta. Yo decidí cambiar de color en la cuarta hilera, entonces cuando termine aquí hago un nudito y corto y ya empezamos con la cuarta hilera. Acá tengo, amigos, ya el cuadradito divino. Miren, parecen hojitas, la verdad, precioso. Por eso les mencionaba que si lo quieren hacer en hilo para el verano, está buenísimo. A mí me encantan estas prendas que son súper abrigadas, pero a su vez caladas y livianas, como etéreas, para ponernos por debajo una polerita o una camiseta de manga larga, y este chalequito tan livianito me encanta, quedan divinas. La verdad que, y más una prenda tejida a mano, no hay con qué darle. La verdad, una prenda tejida a mano es
única. Miren que tengo acá. Acá tengo un rosa que con el chocolate son novios. Queda preciosa la combinación. Entonces, acá levanté 3 cadenitas. Voy a tejer en este arco 5 varetas. Ahí. 5 varetitas. Bien livianitas. Tengo terror que se me enganchen los pelitos. 3, 4 y 5. Esta, para colmo, esta rosada es como... Es otra calidad, un poquito más linda. Porque eran unos ovillos que... Bueno, ya no me acuerdo. Tenía varios colores. No me acuerdo la marca. Vieron que yo muchas veces no doy marca porque después nadie las consigue y el trabajo se puede hacer igual, pero es muy linda. Entonces tiene unos pelos como más larguitos. Ahí va. De este otro lado, en el arquito, vuelvo a tejer 5 varetas porque yo charlando arranqué y sigo tejiendo. Pero ahí me detengo porque les quiero mostrar, ¿ven? 5 aquí, 5 aquí. No separo con ninguna cadenita cuando salto este punto. Ahí. Ahora sí, miren. 2 cadenitas al aire. 1, 2. Y voy a venir a este arco. Sujeto con un punto bajo. 3 cadenitas al aire. Ahí. Salto al otro arco y sujeto con un punto bajo. Nuevamente se reinicia la esquina, entonces 2 cadenitas al aire y nuevamente 5 varetas de este lado. ¿Vieron que es simple? Ahí está. No, no saben, es una esponjita recontra suavecita que me encantan las lanas cuando son suaves. No me gustan mucho las lanas ásperas. Así. 5 y ahora 5 de este lado y volvemos a repetir el mismo movimiento, que sería esto. Fácil, recontra fácil esta vueltita. Me quedo tejiendo. Miren esta belleza, divino. Bueno, acá ahora le llegó el turno a este azul precioso que tiene color beige, azul, un azul grisáceo, celeste, la verdad, hermosísima. Y vamos a combinar. Voy a empezar aquí en el medio, en este arco del medio. Y vamos a hacer así. Ahí. Y aquí. En este arquito del medio voy a hacer 2 grupos de 3 varetas. Tejo la primera, segunda, tercera, 3 cadenitas. Y en el mismo arco vuelvo a tejer 3 varetas. Ahí y ahí. Este es el primer paso. Ahora vamos a saltar a tejer sobre cada una de estas varetas. Y para saltar de este grupo a la primera vareta no separo con nada, no separo con una cadenita. Voy sobre la vareta, tejo una vareta. Y ahora sí separo con una cadenita. Voy a la otra vareta. Y así. Separo con una cadenita. ¿Ven? Vamos a ir rodeando toda esta esquina. Una vareta, una cadena. Una vareta, una cadena. Así. Sin saltar abajo ninguna vareta. Las vamos a tejer todas. Teníamos 10 en la hilera anterior. Tejemos esas 10. ¿Ven? Entonces se va abriendo como un abanico. Y nos va acompañando el movimiento de la esquina. Les dije que era un cuadrado preciosísimo. Ahí va. Esta sería la última. Entonces, desde aquí voy a saltar directamente al arco y otra vez tejo esos 2 grupos de 3 varetas. Ven que voy a soltar la hebra. Ahí, tejo 3 primero, 3 cadenas y 3 varetas para terminar esta especie de abanico central que nos quedaría. Y se reinicia en la esquina, ahí con una vareta, una cadena y una vareta, así todo alrededor. Bueno,
Como la mano viene recontra fácil, miren qué bonito que queda. ¿Ven? Este es el movimiento que tenemos que hacer y el abanico central. Repetimos en todas las esquinas el mismo movimiento y ya les cuento cómo seguiríamos. Ahí di toda la vuelta y yo le voy a dar otra hilera más con el mismo color. Ustedes van a ir combinando, como lo menciono siempre, como a ustedes les guste. También les mencioné que lo pueden hacer con un solo color. Así van a elegir el color de su prenda, que es lo más lindo. Es re divertido hacer eso. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo me tengo que mover hasta el centro del arco, porque acá no vamos a tejer nada. Entonces, en esta ocasión, sí o sí, me tengo que mover. Me voy moviendo con puntos deslizados hasta llegar aquí. Acá voy a hacer uno más. Bueno, ahora sí, estoy en el centro del arco y voy a levantar las 3 cadenitas. En esta hilera vamos a hacer grupos de varetas, pero las vamos a cerrar como hicimos acá. ¿Ven? Entonces, tengo la primera, tejo la segunda, no la cierro, la mantengo en la aguja y tejo la tercera. Ahí. Ahora sí, cierro, ajusto con una cadenita y una cadenita más de separación. Perdón, acá van 3 cadenitas en total. Ahí tengo una que cerré, una al aire y una más. Tengo 3 cadenitas en el arco. Una sola va a ir acá en la esquina, me estaba confundiendo. Ahí. Ahora, en el mismo arco vuelvo a hacer la misma mota. Una, la mantengo en la aguja. 2, la mantengo y 3. Ahora sí, cierro, ajusto con una cadenita y para saltar a esta primer mota, en esta ocasión no hago la cadena al aire, solamente la cadena de ajuste, ¿ven? Entonces ahora voy a ir, miren dónde voy a tomar la mota, en el medio, en esa cadenita que habíamos dejado en la hilera anterior, ahí, y tejo la mota, ahí, o punto almendra, que muchas veces lo llamamos así. Tengo las 3 hebritas, cierro, ajusto con una cadena y una cadenita más. Este era el movimiento que hice acá, que acá no, acá van 3. Justo arriba del abanico van 3 cadenitas de separación. En cambio aquí solamente está la que es de ajuste y la otra cadenita al aire. Va de nuevo. Hago 2, hago 3, cierro, ajusto y una cadenita más. ¿Ven? Van separadas con 2 cadenitas en total. Porque tenemos que hacer varias motas y así va a ser todo este movimiento fácil. Ajusto, cadenita. Así hasta llegar al otro abanico. Ahí. Ajusto, cadenita. Me voy a quedar tejiendo hasta mostrarles nuevamente en este abanico cómo vienen las motas para que no queden dudas, pero luego es tejer todo igual. Me quedo tejiendo un poquito más. Bueno, acá estoy en la última, todavía no ajusté con la cadenita y luego vienen las que saltamos aquí sobre este abanico. Entonces, acá en esta, solo la cadenita de ajuste, no como hicimos en las esquinas. Y salto directamente acá al centro del abanico, vuelvo a hacer la mota. Son muy pequeños detalles, pero hacen el trabajo. Ahora sí, cierro, ajusto y tejo 2 cadenitas más, porque en total son 3. Y vuelvo a hacer la mota de este lado. Pequeños detalles. Ahí, cierro, ajusto, no hago la cadenita de separación porque ya voy a saltar directamente a este huequito, donde ahora sí hago, cierro y la cadenita al aire. Lo voy a apoyar sobre la mesa para que vean cómo va quedando. Porque parece que no, pero cada punto que hacemos de más se nota
siempre en los tejidos, o nos hace vuelo, o si hacemos uno de menos, quizás a lo largo de todo el tejido nos va achicando. Entonces son detalles que hay que tener en cuenta. Aquí no tenemos separación de cadenas, en estas sí. Así tienen que ir completando con las motitas, y sobre el abanico también van motas, no va como abajo. ¿Ven? Así, hasta dar toda la vuelta. Son pasos muy, muy simples. Me quedo tejiendo y ya luego cambio de color. Así que cuando termine toda la hilera, yo corto con esta hebra. Acá estamos, con sus motitas, hermoso va quedando. Tengo ahora, voy a ir en verde, un verde, es una mezcla, parece un verde como más grisáceo, que a esto le queda divino. Vamos a ir al centro de donde están estas motitas y vamos a tejer 3 de estas motas. Miren, voy a levantar 3 cadenitas y hacemos este mismo grupo ahí de A3, ahí cierro, ajusto, tejo 2 cadenitas, vuelvo a hacer el mismo grupo. Van a entrar como más ajustaditas, pero forma como una especie de florcita y la verdad que queda muy lindo. Ahí, ajusto y 2 cadenitas y una más, todo en el mismo espacio. Y 3. Ajusto 2 cadenitas, 1 y 2. ¿Ven? Queda como una florcita de lis ahí. Miren qué bonito, un jazmincito. Ahora vamos a hacer así. Vamos a hacer estas mismas motas. Pero miren, vamos a saltar esta primera y la segunda. Entonces vamos a empezar aquí, en el medio. Hacemos una. Ajusto. Ahí, no quiero que se me enrede. Y 2 cadenitas al aire. Nuevamente. Ahí. Hacemos 1, 2. Siempre flojo. Estiren las hebras. Ajusto 2 cadenitas. Estiren las hebras para que los puntos queden flojos, que no queden apretados. Si ustedes tejen apretado, bueno, ya saben, tienen que buscar una aguja un poquito más gruesa. Más cuando tejen este tipo de hilados, para que no queden como apelmazados. Igual tejer flojo es una cuestión de práctica, porque pueden tejer flojo al principio, pero luego, depende del movimiento que hagan con sus manitos, van a ir aflojando el punto. Hay varias técnicas para lograrlo. Bueno, acá, miren, me quedan 3 motas, entonces yo voy a tejer la última en este espacio y me van a quedar esas 2 libres, no vamos a tejer sobre ellas. Ajusto 2 cadenitas al aire y ya salto, ¿ven? Salto estas 2 directamente al centro de esta especie de abanico y formamos esa florcita con las 3 motitas. Eso es todo, vieron que es simple. 1, 2 y la de ajuste, ya iba a hacer una cadena de más. Simple, son pasos simples. Ahí y ahí. 2 y 3. Y aquí hacemos la tercera, que forma esa florcita tan linda. Y nuevamente, cuando llegamos a la esquina, saltamos estas 2 y comenzamos la mota recién aquí en este espacio, que me voy a detener, lo voy a apoyar sobre la mesa. 2 y 3. Ahí. Ven que queda como muy aireado, queda bastante calado, pero no por eso deja de ser abrigado. La verdad que es bien abrigadito. Y miren qué efecto bonito que hace. ¿Ven? Así.
Me voy a quedar tejiendo toda la vueltita y luego vuelvo a cambiar de color. Así que con esto, cuando doy toda la vuelta, hago un nudito aquí y corto. Pero quiero que vean cómo va quedando. Queda precioso esto. Me quedo tejiendo. Así les tiene que quedar. Bueno, ahora vuelvo de nuevo a este matizado. Voy a empezar en una de las esquinas y busco el centro. Ven que tenemos aquí 3 motas, 3 de este lado. Aquí tenemos la esquina. Entonces vamos a empezar aquí, en la esquinita. 2, 3 cadenitas y hago un primer grupo de 3 varetas, 3 cadenas y nuevamente un grupo de 3 varetas en lo que sería la esquina, en el arco central de la hilera anterior. Ahí, ¿ven? Y ahora, sin cadena de por medio, voy a saltar a este arco y tejo otra vez un grupo de 3 varetas. Lo voy a tejer y les voy a contar algo. Yo acá no estoy dejando una cadenita de separación. ¿Pero por qué? Porque a mí el tejido, ven ahí, no hago cadenita, salto directamente al arco y tejo el grupo de 3 varetas. Pero si ustedes están tejiendo con algún hilado más grueso, diferente, si es necesario, también depende de cuánto ustedes presionen el tejido, si es necesario, tejen una cadenita entre medio. Yo siempre comento esas opciones porque muchas veces todo depende del hilado que tejen ustedes y la forma en que teje cada uno, porque eso es individual, es muy personal, y por ahí yo lo cierro de una manera que a mí me queda como muy flojito, pero por ahí a algunos de ustedes no les queda tan flojito, y resulta que se les frunce el tejido, y no está funcionando. Entonces, ustedes vayan mirando cómo queda el tejido, no solamente se aferren a lo que yo les estoy contando, sino que ustedes vayan probando. Si el tejido no queda, bueno, ahí le buscan la vueltita. Si hace falta un puntito de más, acá estoy llegando a este que sería la esquina. Si hace falta un puntito de más, lo hacen. No tengan miedo, porque si el tejido lo pide, yo siempre digo esta frase, el tejido me lo pide, yo lo tengo que hacer. Porque si no, no va a quedar bien, no va a quedar prolijo, va a quedar tirante o va a quedar fruncido. O por lo contrario, muchas veces queda con mucho vuelo. Bueno, ven, yo acá no estoy dejando cadenitas. ¿Dónde voy a hacer las 3 cadenitas? Solamente en las esquinas. Acá estoy haciendo uno de más porque me quiero detener. Entre tanta charla que les estoy dando, ven, fui haciendo toda la hilera. Si yo a estos grupitos le hacía una cadenita, esto me iba a empezar a hacer una especie de vuelo porque tendría demasiado aumento. Entonces, a mí no me lo pide, no lo voy a hacer. Si por lo contrario a ustedes sí, según el hilado que estén tejiendo, hagan esa cadenita. No tengan miedo, prueben y de última, bueno, destejeremos. ¿Qué va a ser? De esto se trata esta hilera, miren, esquina, todos grupitos de 3 varetas, no son motas, son grupitos de 3 varetas cerradas cada una. Y luego la esquinita nuevamente. Así toda la hilera me quedo tejiendo. Bueno, di toda la vuelta, ahora vamos a empezar, yo acá combino color. Miren dónde voy a empezar. Voy a empezar de la esquina aquí, en el medio. Ahí vamos a tejer. Aquí. Vamos a tejer, vamos a empezar de este lado y voy a formar una vareta. 3. La mantengo ahí. Voy a tomar otra lazadita y en el arco tejo. Estas 2 varetas las voy a cerrar ahí juntitas. ¿Ven? Ahora voy a hacer un arco de 3 cadenas y aquí en la esquina tejo una vareta, 3 cadenas y otra vareta. 3 cadenas, ¿ven? Tenemos que formar esto.
Y ahora la vareta que viene aquí la voy a cerrar con la vareta que viene ahí. Miren, vamos a hacer este movimiento. Ahí. En la misma esquina tejo una, la sostengo en la aguja, tomo la lazada, voy al hueco y tejo la segunda. A estas dos las voy a cerrar juntitas. Va a formar toda esta hilera una especie de como estrellitas o como triangulitos. Bien, bien aireado. Otra vez, un arco de 3 cadenas. Y ahora voy a tejer así. Tomo una de este lado, sostengo, tomo la lazada y voy al otro arquito. A estas dos las cierro juntas. ¿Ven? Forman como triangulitos. Solo en las esquinas nos vamos a encontrar con estas 4 varetas juntitas. ¿Ven? Pero aquí en los laterales vamos a ir separando con estos arcos de cadena, de 3 cadenitas, y vamos a ir cerrando de a 2 varetitas juntas. Así. Es simple. Vamos a soltar hebra, eso siempre tiene que estar flojito. Bueno, esta tampoco tanto porque con esos pelitos si se nos enreda, ahí va. Y así. Así me voy a quedar tejiendo hasta llegar a la otra esquina y les hago una vez más una pequeña muestra cómo quedaría esa esquinita ahí, igual a esta, ¿sí? Pero eso es todo, miren qué simple, así hasta la otra esquina y ya les comento una vez más cómo lo haríamos. Acá llegué a la otra esquina y vamos a recordar. Tomo la lazada, tejo una de este lado y una ya pertenece a esta esquinita. Cerramos 3 cadenas. Ahora tejo una sola vareta, 3 cadenas y tejo la otra vareta. Nuevamente 3 cadenas y ahora sí vamos a tomar una vareta en la esquina y una vareta en el lateral. Ahí. Quería repetirlo para que les quede bien claro cómo quedarían las esquinitas. Pero ven cómo va haciendo como unos triangulitos, queda precioso. Así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bueno, ahora, ¿qué les quiero contar? Porque vamos a empezar a repetir estas 2 hileras. Entonces, en principio, yo acá tengo esta medida que para mi cuerpito, esto es pequeño. Entonces, yo le voy a dar 2 hileras más, voy a repetir estas 2 con distintos colores, o sea, voy a combinar. En la próxima, ahora viene este azul matizado, pero luego viene el rosado y luego viene el chocolate. Pero yo les menciono nada más, porque después se los voy a ir mostrando. Pero ¿qué quiero que tengan en cuenta? Si ustedes son muy delgaditas o quieren hacer este chalequito para una criatura o para un adolescente, entonces van a tener que ir mirando porque de eso se trata este chaleco. Son 2 cuadrados, tenemos que hacer 2 iguales si lo desean, porque la espalda la podrían hacer totalmente lisa si quisieran. Y solamente mantienen este dibujo del lado del frente. En mi caso yo voy a hacer 2 exactamente igual. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? La medida del cuadrado, que es lo que va a medir nuestro cuerpito. Para mí esto es pequeño, aparte yo lo quiero holgadito, entonces le voy a dar unas vueltitas más. ¿Cómo vamos a repetir? Vamos a repetir esta hilera, la que hicimos ahí. Y siempre vamos a tener en cuenta las esquinas, eso sí, ténganlo en cuenta. Entonces, yo puedo empezar en la esquina nuevamente. La esquina la vamos a repetir igual como hicimos esa hilera, con este matizado. ¿Ven? Hago las 3 varetas, las 3 cadenas y las 3 varetas. Esto lo voy a repetir tantas veces como ustedes crean necesario según el tamaño que estén buscando. Por eso les mencionaba que yo hice unas hileras más para mi tamaño. No dejo cadena de separación, sigo tejiendo de la misma forma.
como hicimos esta hilera. Es repetir exactamente lo mismo. ¿Ven? Ahí voy saltando. En cada arco tejo un grupo, acá se me hizo un nudito. En cada arco tejo un grupo de estas 3 varetas. Bueno, ¿ven? Miren. Esto es lo que van a repetir. No se los voy a mostrar porque es exactamente lo que hicimos aquí. Y luego, como todavía a mí me faltan hileras, entonces vamos a hacer así. Yo voy a hacer así y ustedes van a buscar el tamaño. Tejo una hilera con el rosado igual a esta, y la última hilera la voy a hacer con los pancitos así como está, pero con el color chocolate. O sea, repito esta misma hilera. Después del rosa repito una de estas, pero con color chocolate, ¿sí? Pero así es como yo lo voy a combinar. Ustedes lo van a combinar y obviamente busquen el tamaño que a ustedes vaya a ser el talle que quieran tejer, ¿sí? Si es para ustedes, bueno, recuerden que van a medir el tamaño de los hombritos, porque son 2 cuadrados. Así que yo me quedo tejiendo y después se los muestro terminados. Acá estoy, yo finalicé, como les mencionaba, estos pancitos igual a esta hilera, pero con este color chocolate. Por otro lado, hasta acá, ahora les voy a mostrar en centímetros. Esta es la medida que yo quiero para mí. Entonces, tenemos varias opciones. Bueno, primero les voy a mostrar cuánto mide. ¿Cuánto tengo para mi chaleco? Unos 50, si se acomoda un poco el tejido, 51, más o menos aproximadamente. Es un cuadrado, así que 51 por 51, 50 por 50. Esto es lo que va a calzar en mis hombritos. Pero bueno, las opciones. Acá pueden elevar un poquito más y vamos a separar lo que sería parte del hombro. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer 2 hileritas tomando 5 de estos pancitos y elevo 2 hileritas como para separar parte del escote. Si ustedes lo quieren unir, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 pancitos de un lado y 4 del otro, esto les va a quedar como más cerradito en el cuello, pero calza perfecto en la cabeza, si es que no quieren agregar esas 2 hileras. Eso por un lado. Y por otro lado, si yo lo giro, voy a separar 1, 2, 3, 4, 5 pancitos o 6 y voy a dejar este espacio más las 2 del hombro para mi sisa y voy a dar 1 o 2 vueltas en ida y vuelta. Puedo hacerlo con este color, con este color, con este color, con el color que ustedes quieran. Yo voy a seguir tejiendo con el chocolate. ¿Pero para qué es? Es para ensanchar un poquito más y separar lo que sería la sisa, que lo pueden hacer o no, porque ustedes lo pueden coser directamente, dejan el hueco de la sisa y con estos 2 cuadrados, así como está, solamente unen un poquito en el hombro y a los laterales y ya tienen para ponerse el chaleco. A mí porque, bueno, yo quería agregarle este último detalle, pero ya lo estamos terminando, Entonces voy a ir con el mismo color y voy a contar 1, el de la esquina, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a agregar, ya saben, pueden cambiar los colores. Levanto uno de estos pancitos, voy a repetir estos pancitos igual. Y quiero hacer 2 hileras como para elevar un poquito más y separar lo que sería el escote con los hombritos. Pero ya saben, lo quieren hacer recto y le unen, sí, lo van a tener que coser obviamente porque si no va a pasar de largo. Cosen lo que sería para los hombros y lo hacen así, tal cual, con los 2 cuadrados. Pero bueno, como siempre yo ahí molestando, haciendo algo más, porque me gusta, me encanta jugar, ya lo saben. Hasta acá, ¿ven? Ahí levanté una hilera, ahora regreso. Entonces, como regreso, giro, levanto una vareta, una cadena y voy al hueco.
Puedo dar 2 o 3 hileras, tantas como ustedes crean necesarios si es que las quieren hacer. Por otro lado, si ustedes tienen un talle mucho más grande del que yo estoy haciendo, de 51 por 51 aproximado 50 por 50, tienen que agregar más hileras al cuadrado y listo. Esto es muy, muy simple. Acá estoy llegando al bordecito. Hago la cadenita y una vareta. La vareta la voy a agarrar desde la última vareta de este grupito. Y hasta acá llega mi amor. Ahí corto. Yo no hago más, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. Con 2 para mí es suficiente. Hasta ahí. Poquito. Si ustedes quieren pueden hacer una hilera más. Entonces el escote les va a quedar más pronunciado. Voy a repetir esto mismo de este lado. Pero después lo voy a tejer. Ahora lo voy a girar. Porque es lo que les mencionaba y luego me quedo tejiendo, obviamente, porque esto es muy simple. ¿Qué voy a separar para mi sisa? Voy a separar desde aquí donde tejí el hombro, 1, 2 huequitos, 3, 4, 5, 6 o 7, depende el alto que le quieran dar a su sisa. Voy a traer el centímetro. Y vamos a medir para asegurarnos. 20, 21 centímetros. Este tiene 21, entonces acá puedo ir más abajo. Ahora hay un estilo de chaleco que se deja la sisa bien amplia, así que me voy más abajo y mido nuevamente. Llego a los 25 centímetros. Entonces acá vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el espacio número 8 comienzo a hacer esta vuelta. Esta vuelta va a ser todo alrededor hasta llegar a la otra sisa. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr ensanchar apenas un poquito más y también el largo, porque cuando yo llego a la esquina voy a repetir las esquinas como las veníamos haciendo. Como les venía repitiendo, hacemos la esquina exactamente igual. Entonces, acá yo arranqué. ¿Cuántas vueltas? Las que ustedes crean necesario. Yo le voy a dar 2 en principio y voy viendo. Me lo pruebo, lo apoyo en mi cuerpo. Sí, porque tengo que hacer el otro exactamente igual. Entonces, vengo desde aquí, vengo todo por aquí. La esquina la hago exactamente igual. Doy toda la vuelta por la parte baja, así que esto nos va a quedar más largo. Hago la otra esquina, doy toda la vuelta y cuento 8 espacios hacia atrás, haciendo el otro hombrito, no se olviden. Y eso es todo. Eso es todo lo que tienen que hacer porque luego nos quedaría unir. Ven que acá me va a quedar una sisa bien amplia, pero como luego después va a faltar una terminación, que eso lo vamos a ver después, es simplemente esto. Fácil no, recontra fácil. Miren qué simple. Hacen este cuadradito, se hacen otro igual si lo desean y luego a coser. Yo me voy a quedar tejiendo, a dar toda la vueltita, esas 2 vueltitas y los otros 2 vueltitas para el hombro. Y ya lo cosemos. Bueno, ya me empiezo a reír porque yo sé que más de uno se va a agarrar de los pelos, pero no. Miren, yo ya lo avancé y lo avancé un montón, pero ¿por qué? Lo avancé un montón porque es súper fácil lo que nos faltaría hacer, ¿se acuerdan? Acá yo dije que tenían que hacer 2 hileritas, pero si quieren hacer más, para los hombros lo pueden hacer. Eso por un lado, obviamente que tenían que hacer 2 piezas, yo hice 2 piezas iguales, son iguales, la espalda, la delantera es igual. ¿Y qué más faltaba? Hacerle el bordecito todo aquí alrededor y también en la otra pieza. Y luego era unir, así que yo ya uní, por eso me río porque yo adelanté un montón, pero teníamos que coser los 2 laterales, coser los hombros, que acá yo dejé uno, dejé este pedacito nada más para coser, pero todo alrededor
Yo ya lo terminé. ¿Qué hice? Bueno, ahora voy a coserlo acá un poquito. ¿Pero qué hice? Toda una vuelta de punto bajo una vez que cosí todo. Toda una vuelta de punto bajo en la sisa y toda una vuelta de punto bajo en la parte baja. Pero ustedes pueden hacer abanicos, quieren hacer algún otro punto distinto, lo pueden hacer, eso no hay ningún problema. Acá yo ya adelanté, hice toda la vuelta en punto bajo, pero solamente me falta este pedacito que, bueno, es un chiste, lo dejé para coserlo. Pero ya saben, lo hemos visto tantas veces. Cómo coser, vieron que yo coso del lado del derecho, yo no coso del lado del revés. Entonces, son formas. Ustedes lo van a coser del lado que ustedes quieran, ¿sí? Pero es así, uno y uno, tipo espiguita. Así. Y se van a encontrar los pancitos de los dos hombros. Bueno, van a ir cosiendo un punto de cada lado. Ese motor que escuchan de fondo, acá yo vivo en Bariloche, así que imaginen que la mayoría de las estufas son a leña y las cocinas son a leña. Y bueno, mi vecino se puso a cortar ahora la leña. Bueno, por si escuchan el motor de fondo, que a veces me dicen, ¿se escucha la lluvia? Sí, también se escucha la lluvia, se escuchan los perros, se escuchan los pajaritos. Bueno, estamos en una casa, es un taller que está en mi casa, así que siempre aparecen esos ruidos que son inesperados, pero bueno, ahí están. Bueno, así, miren qué simple. Mientras les voy viendo lo que pasa por mi barrio, ¿vieron? Así de simple van cosiendo hasta terminar y listo. Yo adelanté, hice una vuelta de punto bajo, pero miren, todo el mundo sabe hacer un puntito bajo. Y si sos principiante y te viste todo el video y te querés hacer este chaleco que está divino, te invito a que entres a técnicas. En la sección de técnicas de nuestro canal están todos los primeros pasos como para alargarnos a tejer. Y si un día lo querés hacer despacito, tranqui, te querés hacer este chalequito divino, lo podés hacer. Así que están todos invitados. Miren qué simple que es, divino, son 2 cuadrados, es divino el cuadrado. Me encantó, es bien amplio obviamente porque yo soy bien grandota, pero hermoso. Lo puedes hacer para verano, para invierno. Este es bien para invierno con el material que lo he tejido. La verdad que es súper, súper abrigado. Y una pluma. No pesa nada. Muy, muy livianito. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se diviertan tejiendo, disfruten de tejer. Si les sale mal, destejen, vuelven a tejer. Eso lo hacemos todos. No se preocupen. Disfruten, disfruten del tejido. Les dejo un beso enorme, enorme. Y a tejer con el material que más les guste. Gracias, muchas gracias. Chao.